Saludos amigos humanos, bienvenidos a la octava parte del curso de Programación y Shell Scripting en PowerShell desde cero. En el ejercicio anterior optimizamos el script 7 Brute, PS1, lo dividimos en bloques, usamos bloques, try y finally para controlar los errores de terminación, hicimos un restore para poder parar el script y retomar el trabajo más tarde. Aprendimos qué es el WSMAN, modificamos los valores máximos de PowerShell para la memoria y los procesos, hicimos un USB bootable con una distribución de seguridad de Linux, y adaptamos nuestro script 7z, brute para que funcionase en Linux. También aprendimos qué son los hashes, calculamos los hashes de nuestros archivos y hicimos brute force a estos archivos. En la clase de hoy vamos a hacer un ejercicio orientado a las redes. Aprenderemos todo lo necesario para poder movernos por una red a nivel administrador, empezando desde cero, aprendemos qué es un IP, qué es una MAC y qué es un ARP, sacaremos la MAC a una IP con el ARP y haremos un escáner básico de redes. Lo primero que vamos a ver es nuestra configuración de red desde PowerShell. Abrimos un PowerShell y ejecutamos el cmdlet. Get netip configuration. Este cmdlet nos va a decir la configuración que tengamos a nivel local. Siempre que estemos conectados a Internet, vamos a tener como mínimo dos IPs. La IP de la red local, que es la que nos sirve para navegar por nuestra red local. Y la IP externa de Internet, que es la que sirve a toda la red local para navegar por Internet. También tendremos una puerta de enlace, que por norma general será nuestro router, a no ser que tengamos un proxy o un firewall físico, en cuyo caso dependerá de la configuración que tengamos en la red. La puerta de enlace es la que une nuestra red local a través de un NAT con Internet, y así podemos navegar con la IP externa por Internet. La puerta de enlace es la IP local de nuestro router o proveedor de Internet, y la IP externa es la IP de nuestro router en Internet, pero también es la IP de cualquiera que se conecte a Internet usando la puerta de enlace del router. Pero la IP por sí sola no sirve para identificarte en la red. A esta dirección la vas a tener que acompañar siempre de la máscara de subred. A efectos prácticos se trata de otra IP, pero cuya numeración casi siempre va a estar compuesta por ceros y 255. Por lo tanto, por una parte puedes tener una IP que puede ser 192.168.1.1, y por otra puedes tener una máscara de subred que sea 255.255.255.0, que suele ser la que normalmente se usa. Explicado brevemente. Imagina que tenemos tres dispositivos en la red. La IP del primero es 192.168.1.2, la del segundo 192.168.1.3 y la del tercero 192.168.1.4. Como puedes ver, los tres primeros números son iguales, mientras que el último cambia. Lo que hace la máscara de subred es identificar esa parte fija de la IP de la parte variable. Para ello, la máscara le asignará el 255 a la posición de tu IP que no varía, y le pone un 0 a la variable. Por lo tanto, si tienes una máscara que es 255.255.255.0, es porque los tres primeros bloques de números de la IP no cambian, y solo varían los números del cuarto bloque. ¿Y para qué sirve todo esto? Pues simplificando mucho, tienes que saber que las partes fijas de tu IP representan la red local que tienes para conectarte a Internet. Y la máscara de subred, que es el número que varía, se usa para que los ordenadores puedan determinar si las direcciones de los otros dispositivos con los que se quieren conectar están en la red local o la remota. El comando equivalente en CMD al cmdlet getNetip configuration sería ipconfig/al. Aunque este comando nos da mucha más información. La equivalencia en Linux sería ifconfig. Lógicamente estaríamos hablando de la configuración de la red local. Si quisiéramos ver la IP externa de Internet desde PowerShell haríamos lo siguiente. Invoke REST method URI https://ipinfo.io
y desde CMD. nslookup.me.opens.com resolver 1.opens.com. Desde Linux nos valdría igualmente hacer un nslookup a las mismas direcciones. nslookup.me.opens.com resolver 1.opens.com. Y obtendríamos la IP igualmente. La dirección IP no debe confundirse con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits expresado en código hexadecimal, para identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión utilizado en la red. La dirección MAC es también la dirección del hardware de control de acceso a soportes de un distribuidor que identifica los equipos, los servidores, los routers u otros dispositivos de red. Al mismo tiempo es un identificador único que está disponible en la tarjeta de red y otros equipamientos de red. Las direcciones MAC se diseñan para ser globalmente únicas. Por eso son un gran identificativo de la huella digital que dejamos en Internet. Un equipo en la red se puede identificar mediante sus direcciones MAC e IP. Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento de fabricación. También se usan a nivel legal en juicios para identificar a los propietarios de los dispositivos y así crear una trazabilidad de las acciones de los usuarios. La dirección MAC junto con el correo electrónico son los grandes identificativos de Internet y de la huella digital que producimos. ¿Cómo sacamos la MAC desde PowerShell? Ejecutando el siguiente cmd-let getNetAdapter. En cmd el ipconfig/al nos dirá la MAC que estemos usando y en Linux con el ifconfig obtendríamos la misma información. Con esta información lo siguiente que vamos a hacer será un script que haga de escáner de red. Abrimos el PowerShell ISI, nos metemos en la carpeta Documentos. CD Documents, nos metemos en la carpeta Seguridad. CD Seguridad. Nos creamos una carpeta llamada NICE. MDNICE, CDNICE, guardamos el proyecto como NICE, PS1. Escribimos la siguiente estructura, separada por bloques. Para nuestro escáner vamos a necesitar dos parámetros, la IP, porque este script será un escáner de red, y también vamos a escanear puertos, así que mi segundo parámetro serán los puertos, y las ponemos a 0. Nos creamos un primer bloque, que se llamará declaraciones. Y dentro nos creamos dos variables, $inicio, $final, y las ponemos a 0.
Nos creamos un segundo bloque llamado funciones, que de momento lo dejamos vacío. Nos creamos un tercer bloque llamado help command. Vamos a hacer un if que nos compruebe si $IP address está a 0, si es el caso que haga un break y nos dé un mensaje. Nos creamos otro bloque llamado scanme. Y comprobaremos con un if, si nuestro primer parámetro $IP address tiene la palabra me, en ese caso escribiremos un mensaje. Nos creamos otro bloque más, llamado scanip. En este bloque cerramos la llave del if del anterior bloque y escribimos el else, con un mensaje de else. Bajamos una línea y hacemos otro if comprobando si nuestro segundo parámetro $port está a 0, si lo está escribiremos un mensaje diciendo no port. Nos creamos otro bloque llamado scanrange.
y otro bloque más llamado scanports. En este último cerramos la llave del if anterior. Escribimos el else y un mensaje diciendo ports. Cerramos la llave del else. Y por último cerramos la llave del otro else. Bien, ahora podemos probarlo. Si le doy al play, me sale el help command. Al igual que si lo ejecuto en la línea de comandos, si lo ejecuto con el parámetro me sale el if del me. Si lo ejecuto con una IP, me sale el else de la IP sin puertos, y por último si lo ejecuto con el IP y puertos, me sale el else con puertos. Esta es una estructura básica, en la que tendríamos discriminados por dos if las siguientes posibilidades. Que el usuario no introduzca parámetros. Que el usuario introduzca el parámetro me. Que el usuario introduzca en el parámetro algo que no sea me. Que el usuario introduzca en el parámetro algo que no sea me y un segundo parámetro. Podemos escribir una pequeña ayuda en el GruidHost del break, en el bloque de help command. GruidHost, use command, /inversanis, ps1 scan IP. GruidHost, use command, /inversanis, ps1 scan range IPs. GruidHost, use command, /inversanis, ps1 scan port. GruidHost, use command, /inversanis, ps1 scan range ports. GruidHost, use command, /inversanis, ps1 scan your computer.
En el caso en el que el usuario solo ponga una IP, vamos a discriminarlo por el guión. En la línea de comandos le asignamos una IP a la variable $IPaddress. $IPaddress igual a 192.168.1.1. Y usamos la propiedad de la variable, contains. $IPaddress, contains. Esta sentencia nos dirá que es falsa, pero si queremos invertirla para poder usarla en un if, le pondremos una exclamación delante. $IPaddress, contains. Ahora lo que estamos haciendo es preguntar a la inversa. Si en la sentencia de arriba preguntábamos, ¿la variable contiene un guión? Al ponerle una exclamación sería como preguntar, ¿la variable no contiene un guión? Y, por lo tanto, dará verdadero porque no la contiene. Lo siguiente que haremos será hacer un if en el bloque del scanIP que lo compruebe, y si la variable no contiene un guión, entonces significará que el usuario solo metió un IP. Así que haremos un pin a la IP que contenga $IPaddress y saldremos con break all. Vamos a hacer un pin con el CMDLet Test Connection, pero, ¿qué es un pin? Cuando ejecutamos una solicitud de PIN, este envía un mensaje ICMP hecho request al host de destino, y cuando el host de destino le responde, lo hace con un mensaje ICMP hecho reply. A raíz de esa respuesta, se calcula el tiempo mínimo, medio y máximo de respuesta. En caso de no recibir respuesta en un tiempo predeterminado, nos llegará el mensaje de que no hay conexión con el host, la red es inalcanzable o que no se encuentra la ruta al host. Los pins son de las herramientas más útiles que hay para un administrador de sistemas, ya que con un pin podremos saber si un ordenador está encendido. Dependiendo de la respuesta, podemos deducir si tenemos una red que esté saturada de datos. También podremos identificar problemas de red, o incluso del hardware, que está conectado. Usando el CMDLet Test Connection vamos a decirle que envíe solo un paquete con count1 y que tenga delay para que tarde lo menos posible. Si ejecutamos toda la línea, vemos que funciona correctamente, haciéndonos un pin a la dirección que asignamos antes a $IPaddress. Y saldríamos con un break all. También será útil sacar el vendedor por la dirección MAC, ya que es un valor fijo. Y en una red nos ayudará a saber con qué dispositivos estamos tratando, e incluso identificar todos los dispositivos. Abrimos un navegador y nos dirigimos a la siguiente dirección. Nos metemos en la web maclookup.app y una vez dentro le damos a Download. Elegimos la opción Cisco Vendor Macs XML. Esta dirección contiene un listado de Macs actualizado y su correspondiente vendedor. Si pinchamos botón derecho en el botón de descargar y copiamos el enlace, podremos incorporarlo en nuestro script. Para descargar un archivo vamos a usar el CMDLet wget.
-URI y la dirección de descarga que la pegamos de la web, tendremos que poner el archivo de salida con outfile y entre comillas, vendor max, XML. Podemos comentar en una línea anterior la URL, por si en un futuro cambiase el link de la descarga. Vamos a comprobar que funciona nuestro ping que acabamos de hacer. Damos al play y en la línea de comandos escribimos ipconfig//alfinstr// y puerta. El ipconfig nos sacará la puerta de enlace, copiamos la IP y usamos nuestro escáner con ella. Este es mi rango de IPs en mi red, si tenéis otro tendréis que cambiar la dirección IP. Vemos que funciona correctamente, ahora lo que vamos a hacer es sacar la MAC y el vendedor de esta MAC. Hacemos un ls, y comprobamos que el comando wget nos descargó el archivo vendor max, XML. Subimos al bloque de funciones y nos creamos una función que se llamará vender. Esta función tendrá un parámetro que será la IP. Volvemos a la línea de comandos y ejecutamos. ipconfig//alfinstr// y IPv4. Esta sentencia nos dirá nuestra IP local. Para sacar la MAC vamos a usar el comando ARP. ¿Pero qué es el comando ARP? El comando ARP es un protocolo de comunicaciones en que se asocia una dirección de hardware, MAC, que responde a una determinada dirección IP. El protocolo ARP se encarga de traducir las direcciones IP a direcciones MAC. ARP son las siglas de Address Solution Protocol. En español lo podemos traducir como protocolo de resolución de direcciones. Es un protocolo de comunicaciones muy importante, ya que se encarga de vincular una dirección MAC o dirección física, con una dirección IP o dirección lógica. Este protocolo se desarrolló en la década de 1980 y hoy en día sigue siendo fundamental para el buen funcionamiento de las redes. El comando ARP se encarga de permitir que un dispositivo conectado a una red pueda obtener una ruta MAC de otro equipo que está conectado a esa misma red, es decir, se encarga de localizar dónde están los demás dispositivos cableados o inalámbricos en la red, preguntando por la dirección MAC de cada uno de ellos enviando un paquete a la dirección de broadcast que es FF. FF permite transmitir datos a través de una trama, ya que este protocolo se encuentra a nivel de capa de enlace. Es importante ya que la longitud de las direcciones IP y MAC no son iguales. La primera tiene una longitud de 32 bits y la segunda de 48 bits. Por tanto, lo que hace el protocolo ARP en el procedimiento de mapeo es traducir para que los sistemas puedan reconocerse entre sí. Hoy en día la resolución de direcciones IPv4 es la más utilizada, de ahí que este protocolo sea importante.
ARP se encarga de traducir la dirección de 32 bits a 48 bits y viceversa. Realmente lo que hace este protocolo es crear una tabla con una pareja IP MAC donde posteriormente fijarse para poder transmitir todos los datos correctamente. Si vamos a la línea de comandos y ejecutamos lo siguiente. ARP-i nuestra puerta de enlace, el ARP nos sacará la MAC de nuestro router. Pero si ejecutamos ARP-i nuestra IP, depende cómo tengamos configurada la red, pero lo más normal es que el ARP nos dé un mensaje diciendo, no se encontraron entradas ARP. Este mensaje es el primero que tenemos que discriminar con un if dentro de la función vender. Así que hacemos un if con un ARP-a de condición y la variable $IP. Tendremos que meter entre paréntesis el ARP para que nos lo resuelva antes de la condición. Ponemos un "-iq", que es para igual que y el mensaje de no se encontraron entradas ARP, que lo copiaremos de la línea de comandos. Cuando el ARP nos dé este mensaje querrá decir que estamos usando el ARP con nuestra propia IP, así que pondremos un mensaje orientativo al usuario. Y en el else vamos a escribir nuestra función. Vamos a asignarle en la línea de comandos a $IP la IP de nuestro ordenador para probar el if que escribimos antes. Subrayamos la línea entera, botón derecho y ejecutar selección. Lo primero que haremos será hacer una variable, en el que haremos un ARP a $IP, para que nos saque la MAC, después lo meteremos entre paréntesis para que me lo trate como un objeto. Más adelante veremos en profundidad qué son los objetos. Pero de momento daros cuenta de que siempre que se pone un punto, es porque estamos accediendo a la propiedad del objeto. En este caso nuestro objeto sería lo que está dentro de los paréntesis, y sería un objeto del tipo string de texto. En PowerShell todo es un objeto, sus propiedades dependerán de a qué clase esté asignada dicho objeto. Accedemos a la propiedad split, para hacer como hicimos antes, cuando usamos split como parámetro, y le indicamos que me lo corte con comillas y un espacio en blanco. Y aquí viene lo especial, vamos a acceder al método .NET-System string split para poder usar la propiedad remove empty entries que nos borrará los espacios en blanco. Si subrayamos el paréntesis y la variable y lo ejecutamos. Y en la línea de comandos, escribimos la variable $ARP, un pipe y usamos el cmd let getMember.
Nos enseñará a qué clase pertenece el objeto $arp, que sería la clase string, y sus métodos, en el que podemos encontrar el método split. Dentro del método split podemos acceder a la enumeración system string split, que tiene una opción para borrar todos los espacios en blanco. Cambiamos el contenido de $ip y le ponemos la puerta de enlace. Si ejecutamos la sentencia, y en la línea de comandos escribimos $arp, veremos que lo que ha hecho es separarnos todo el mensaje que nos dio el arp en líneas horizontales, quitándonos todos los espacios. Vemos que la MAC está en la posición 11 del array $arp a 11. Así que vamos a sustituir los guiones por puntos dobles y a volcarlo a $arp otra vez. $arp igual a $arp a 11 y replace esto lo hacemos porque en el archivo que nos descargamos los bloques de las MACs están separadas por puntos dobles y no por guiones. Lo siguiente que haremos será separar los 3 primeros bloques de la MAC. Usando un truco con los puntos y el replace, si al replace le ponemos un $, y escribimos puntos delante del $, nos borrará tantos dígitos como puntos tengamos escritos empezando por detrás. Si ejecuto lo siguiente en la línea de comandos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, replace, $. Vemos que el replace me borra los 3 últimos dígitos. Así que pondremos $arp menos replace y entre comillas 9 puntos y un $. Y lo volcaremos a una nueva variable llamada $mac. Para buscar en un archivo de texto vamos a usar el comando finstr-exe. ¿Pero qué es finstr? Finstr es una herramienta de búsqueda de patrones de texto en archivos. Los usuarios de un sistema operativo Linux ya estarían familiarizados con la increíble utilidad del comando grep, y finstr cumple una función similar en Microsoft Windows. Puede combinarlo con otros comandos mediante canalizaciones o simplemente ejecutarlo directamente para analizar varios archivos de texto. Veamos cómo funciona finstr con algunos ejemplos. En la línea de comandos ejecuto finstr, exe // y apple /inversa vendor max, xml. El finstr me sacará todas las líneas del archivo vendor-max, XML, donde esté escrito Apple, el parámetro /y es para que no distinga entre mayúsculas y minúsculas. Podemos hacer lo mismo pero usando comodines como el asterisco, por ejemplo. Finstr, exe // y sams asterisco, /inversa vendor max, xml. En esta sentencia le estoy diciendo al finstr que me busque todo lo que empiece por sams y como usamos el asterisco, me buscará cualquier palabra que empiece por sams y no solo la palabra sams.
Podemos ejecutar las dos líneas de la variable $arp y la línea de la variable $mac para tenerlo en memoria, y por último ejecutar finstr y nuestra $mac finstr, exe barra diagonal y $mac vendor max, xml. Para que nos busque la MAC de nuestro router en el archivo vendor max, xml. Volvemos a la función y escribimos la búsqueda del finstr por $mac entre paréntesis para poder usar el split como parámetro. Ya que, lo que queremos es sacar solo el dato del vendedor, hacemos un split y escribimos lo que hay antes del dato del vendedor. Y hacemos un replace vacío, para que nos borre lo que hay después del dato del vendedor. Y todo esto lo volcamos a un array que llamaremos $vendedor, que tendrá en el índice 1 el fabricante de la MAC, así que ya solo nos quedaría escribir en pantalla la dirección MAC y el dato del vendedor. Nos vamos al bloque de scanIP, donde hacíamos un ping con el cmdlet test connection. Y antes de la llave de cierre escribimos lo siguiente. Punto y coma y llamamos a nuestra función vender pasándole $padres como parámetro, escribimos otro punto y coma, y salimos con un break all. Hay que tener en cuenta que nosotros en nuestra red de casa podemos hacer todas las pruebas que queramos, pero en redes en las que no tengamos permiso, no podríamos, dependiendo a qué red tengas acceso, algunas pruebas pueden considerarse un delito. Y hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya gustado. Hoy hemos aprendido lo básico para poder movernos en una red. Si es la primera vez que veis estos términos como IP, MAC, etc., os aconsejo que practiquéis con los dispositivos de vuestra red de casa. Sacar la IP de vuestro móvil, por ejemplo, y con la función que creamos sacarle la MAC y el fabricante. En la siguiente clase terminaremos los bloques de escaneo por rango y escaneo a uno mismo.
Posible historia de la creación, número 3, parte 5. Los supervivientes que quedaron desconectados en el planeta Tierra, empiezan a repartirse el territorio, creando cultos a ellos mismos como si de dioses se trataran, hasta que dejan de aparecerse al público en el siglo III. Avanzando 5.000 años en el futuro, los pleiadianos que habitan en 7 sistemas solares, sufren en nuestro futuro el acoso del imperio de que es un imperio tecnológico, formado por pleiadianos, griegos humanoides cyborgs, dando lugar a una fuerte tiranía galáctica. Los pleiadianos retroceden en la línea temporal para intentar cambiar ese futuro, intentando influenciar a los humanos, para parar el inicio de la formación del imperio tecnológico en la Tierra. El tiempo es el rango variable de futuros probables en un solo pasado inmutable.